Antes que nada, muchas gracias por la invitación. La doctora Chaín, que además también la considero una gran colega y amiga, es muy emocionante verla presentar y hablando como una generación intermedia, ¿no? que nosotros también nos tocó una colita del drama real de lo que era el VIH a lo que es actualmente, que siempre le digo a mis becados que encuentro que ahora está como fome el VIH, porque están todos los pacientes como controlados y todo lo demás. Pero eso no significa que la pandemia esté controlada, eso no significa que se nos estén escapando personas y eso no significa que aún queda pega por hacer, ¿vale? Entonces, por lo tanto, es muy importante ver a muchas caras jóvenes, entusiastas, de distintas áreas de las intervenciones que nosotros hacemos. Por lo tanto, es un placer estar acá y tratar de aportar un poquito en lo que pueda. Básicamente, hace un par de meses me llamó mi amiga Loreto, para proponerme presentar este tema. Y dije, Lore, pero yo así como otra vez hablar de testeo, de VIH, y todo lo demás. Me dijo, no, es que tú escribiste un capítulo para un libro, y así como un capítulo de un libro, y de repente me acordé. Y efectivamente había sido justo en la pandemia, me habían propuesto hacer este capítulo, y en la locura de la pandemia, como que junté un par de artículos, los artículos que encontré, y de repente como que se me había borrado completamente la mente que tenía esto estaba hecho, ¿no? Para que vean las secuelas de la pandemia, es peor que la droga. Y esto no avanza. Ahí sí. Y bueno, y el libro que se trataba era un poco eso. Yo igual prefiero que no se pueda hacer un poco más grande para que la gente pueda ver la pantalla. O sea, que sea toda la pantalla, sin el video. Eso, mejor. Y esto se trataba, era como los estándares del testeo de prevención del VIH para América Latina, que esto se hizo a principios del año 2023, por lo tanto se trabajó durante todo el año 2020, mitad del 21 y el 22. Donde teníamos un antecedente de algo exitoso, que eran los estándares previos, que era para el tratamiento del VIH en Latinoamérica. Y ahí fue cuando se tomó la decisión, por ejemplo, de la distribución a nivel de toda Latinoamérica de los tests del TLD, ¿ya? La incorporación del TLD como primera línea. Además también se hablaba de brechas de testeo y prevención, que faltaban lineamientos regionales. Existen varios subpoblaciones de pacientes con muchos factores de riesgo de tener la infección VIH que no estén diagnosticados. Y que ONU-SIDA hablaba que los casos se habían estabilizado en los últimos 10 años y tendríamos muchísimas tasas todavía de presentaciones tardías y mortalidad que todavía hacía que en el fondo eran mortalidades elevadas comparados con el resto del mundo. Por lo tanto, había un testeo insuficiente y lo que se proponía era, hagan ahora una nueva guía, unos nuevos estándares de testeo para poder ver qué poblaciones son las más importantes y cuáles son las poblaciones que nosotros podemos identificar y cómo podemos llegar a ellas, ¿no? El objetivo entonces sería desarrollar lineamientos para adaptar las realidades sociales, culturales y económicas, y estimular y apoyar políticas nacionales de testeo y prevención, y jerarquizar la adopción de implementación de medidas de testeo y prevención de programas de VIH. Y el proceso de elaboración se invitó a varios médicos. Lo bonito fue que prácticamente había 2 o 3 representantes de cada país, por lo tanto había una representación importante con muchos exponentes acá también de Chile. Y finalmente había un equipo como editorial que armonizaban un poco y yo un poco rescatando, la verdad es que mi parte me la armonizaron bastante, ¿vale? Entonces, esto es la estrategia de prevención y después, preparando esta presentación, aproveché para leer las demás estrategias de las demás poblaciones. Y la verdad es que es fascinante, o sea, hay capítulos que son muy buenos, que para la estrategia de testeo para adolescentes y jóvenes, para personas que usan drogas, mujeres cis, trabajadores sexuales, personas migrantes, privados de libertad, pueblos originarios y personas mayores de 50 años y personas trans. O sea, en fondo son poblaciones que efectivamente, si uno se da cuenta, cada una tiene su enfoque particular, cada una de ellas, algunas se entrelazan, ¿no? Pero yo creo que es muy recomendable y eso, bueno, está por la página web y también se puede repartir a través de PDF, está bastante bien. Pero vamos a lo que nos trae acá, que son las estrategias de testeo y prevención
en personas que usan drogas. Cuando vamos a ver las cifras, tratar de buscar cifras a nivel nacional para ver cuál es el real peso que tenemos con respecto al consumo de drogas en el país, es bastante complicado. Son cifras que están bastante desactualizadas, pero si nosotros vamos a esta página web, que es la World Drug Reports, que se lanza anualmente, es como una unión de policías, de ONGs, de centros de salud mental y de desintoxicación, donde se hacen estimaciones que son bastante interesantes, son bastante serias y se han corroborado en el transcurso del tiempo. Y hablan un poquito así como de cuáles son los patrones del consumo de las drogas, ¿no? Cuáles son las llaves para poder enfrentar a cada uno de estos grupos de pacientes y cuáles serían los puntos de interés como para poder fijarse en el tema del consumo. Creo que es súper interesante porque en el fondo habla un poquito de cómo es la realidad mundial y cómo es en particular la realidad de Latinoamérica, ¿vale? Entonces nosotros tenemos diferencias que son bastante importantes comparado al resto del mundo y por lo tanto el riesgo de VIH, por ejemplo, no vendría por adquirir el VIH, por ejemplo, por drogas intravenosas, que es cuando nosotros siempre leemos que en todas partes del mundo vamos a cualquier congreso o escuchamos a cualquier expositor que hablan de los pacientes que tienen drogas con transmisiones por drogas intravenosas, que claramente no es nuestra realidad, por lo tanto no es el mismo perfil. Entonces, cuando, no sé si se ve esta diapositiva, pero bueno, yo se las voy a ir apuntando. Nosotros, cuando hablamos de uso de drogas, eso es súper importante también. No estamos hablando del paciente que tiene una adicción a las drogas, ¿ya? Cuando hablamos del uso de drogas, por ejemplo, este es el número que son 292 millones de personas en el mundo, en los últimos 10 años ha aumentado este número, esta cifra, en aproximadamente un 20%. Pero hablamos de personas que pueden utilizar y que están todas en el mismo saco, pero no están revueltas. O sea, puede ser drogas estimulantes que se usan solamente una vez para probar, puede ser el grupo de personas que sí, efectivamente consume, pero consume 1 o 2 veces al año, o personas que pueden consumir 1 vez a la semana, y personas que realmente tienen un problema y que tienen una adicción a la droga. Y eso es un diagnóstico médico, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que nosotros sepamos, y es fundamental, que una persona que llega contando que, por ejemplo, que toma éxtasis, pero no sé, para el Lollapalooza solamente, tú dices, pucha, que en realidad no es un problema, pero sí efectivamente tiene un factor de riesgo, tiene su peso, pero es solamente un consumo que es 1 vez al año, ¿ya? Que es distinto al chico que está consumiendo Tusi, por ejemplo, 3 veces a la semana o cada vez que tenga libre de su trabajo. Entonces, 292 millones de personas consumen, principalmente de esas 292 millones, el cannabis es la principal, pero vean que los opiáceos en segundo lugar a nivel mundial, ¿ya? Las anfetaminas con 30 millones, 23 millones la cocaína y 20 millones del éxtasis. De estos 296 millones, personas que realmente tengan problemas con abuso de sustancia, son 64 millones de personas, y de estas hay un 3% que ha aumentado en los últimos 5 años, y de estas solamente una con diagnósticos de dependencia de drogadicción, solamente 1 de cada 11 está recibiendo un tratamiento médico, ¿ya? Y acá es la primera brecha de género, que es en los hombres, 1 de cada 7 que tienen problemas con drogadicción está en contacto en algún momento con algún centro de desintoxicación o de salud mental. En cambio, las mujeres esta cifra disminuye a 1 cada 18, ¿vale? Cuando hablamos de los patrones también de consumo, tanto para los opiáceos como para el éxtasis, para el cannabis, el porcentaje de mujeres varía aproximadamente entre un 15 a un 25%, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la gran epidemia que tiene el hemisferio norte con respecto al fentanilo, ¿ya? Esa cifra ya se acerca más o menos al 50%. Allá el fentanilo es prácticamente igual en el hombre y en la mujer, pero en el resto de los consumos, que son como y estas pacientes que se engancharon básicamente son enganchadas que en un principio tuvieron recetas médicas y actualmente están enganchadas, ¿no? Pero de todo el patrón, de todos los tipos de consumo de drogas, las mujeres en general tienen una tendencia a tener menos. Y de los 64 millones, o de estos 292 millones, hay 13,9 millones que se inyectan, ¿ya? Y de estos 13,9 millones, 6,8 millones con hepatitis C, 1,2 millones con VIH
y 1,4 millones con otros tipos de infecciones. Y la distribución geográfica, entonces, cuando nosotros vemos que empiezan a aparecer las primeras grandes diferencias, ¿no? En lo que se describe en los informes que se habla de cada uno de los países de Latinoamérica, el principal problema que tenemos en Latinoamérica es la cocaína, ¿ya? La cocaína esnifada o los distintos tipos de productos de la cocaína, como el crack, o bueno, con la pasta base, etcétera, etcétera. Son productos que son como menos purificados, ya como lo que queda del proceso. En cambio, los opiáceos, ven acá en morado, es un problema importante, ¿ya? Los opioides, las anfetaminas, es un problema importante en Norteamérica, también en Europa, ¿no? Y en algunas partes de Asia y en Australia, ¿de acuerdo? Y de las drogas inyectadas van quedando solamente un poquito en Europa del Este y en África, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo, por lo menos de los patrones, nosotros también tenemos claro que nuestro principal problema no son las drogas inyectables, sino que son las drogas de consumo no inyectado. Acá es otra de las cosas que nos diferencian bastante. Esta es la barrita de Sudamérica, ¿ya? Vean ustedes que, por ejemplo, el verde son los pacientes mayores de 35 años. Vean ustedes que, por ejemplo, en Asia Central, el gran porcentaje, casi el 80% de los pacientes son mayores de 35 años. En Norteamérica, casi un 50% son mayores de 35 años. Y en Sudamérica, solamente el 20% son mayores de 35 años. El gran porcentaje de los pacientes nuestros están entre 18 y 35 años y un no despreciable casi 15% de pacientes menores de 18 años con consumo de droga, ¿ya? Por lo tanto, el perfil de nuestros pacientes también es diferente. Son pacientes que son más jóvenes, por lo tanto, nosotros tenemos que actuar de forma mucho más intensa en ese grupo de pacientes, porque sabemos que son pacientes que tienen más riesgo de consumo o tienen más acceso a consumo. Por lo tanto, en el impacto en salud pública es fundamental que también sepamos diferenciar. Nosotros tenemos que decir, mira, si es un problema de salud, ¿no? el consumo, tenemos que diferenciar el uso recreacional con la adicción propiamente tal. Por lo tanto, si la gran mayoría de las personas que son usuarias de drogas lo hacen de forma ocasional, por lo tanto, no son personas adictas, ¿ya? Además, también cada vez se está demostrando cada vez más que el chemsex es un problema, sí, de salud pública, pero para un mínimo porcentaje de un grupo de riesgo que es de hombres que tienen sexo con hombres, pero solamente menos de un 10% de este grupo tiene el consumo, por ejemplo, de las chemsex, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el fondo, no cualquier consumo de cocaína o no cualquier consumo de anfetamina se describe como una chemsex, tiene su definición, ¿ya? Pero no es un problema real en Latinoamérica. Y la mayor participación y la mayor parte de las personas que están participando en este tipo de actividades son pacientes que además también ya están tomando PrEP, ¿vale? Entonces, por lo tanto, es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. La desigualdad al acceso a los servicios de salud sexual también es un problema importante. Ese es un gran problema que tenemos nosotros en Latinoamérica, porque a pesar de identificar a pacientes que tienen riesgos elevados de poder contagiarse, hay poca oferta de servicios específicos. Tenemos baja cobertura para testeo, prevención y tratamiento, o sea, tener listas de espera para pacientes para que puedan partir con el PrEP es una cosa que en el fondo ya de por sí es una gran contradicción, ¿ya? O sea, nosotros partimos hace un tiempo, ahora va a haber una presentación después de uno de nuestros becados que va a mostrar un poco la realidad nuestra. Partimos hace 4 o 5 años con esto y hay una lista de espera que los pacientes pueden esperar hasta 3, 4, 5 meses para poder acceder a empezar con el PrEP, ¿ya? Que es una cosa que no puede tener explicación. La baja cobertura en el testeo, prevención y tratamiento y la falta de políticas adaptadas a las nuevas realidades de consumo. O sea, vamos yendo un paso atrás siempre, ¿no? O sea, en el fondo nosotros no nos enteramos bien. Además, también con las redes sociales ha sido mucho más fácil el acceso de la juventud a poder acceder a este tipo de drogas. Llegan por Rappi o por Uber la droga y por lo tanto es tan fácil como un clic para poder conseguir, no sé, hongos alucinógenos o cualquier tipo de droga, no sabemos ni tenemos ni idea de dónde pueden venir. Y entonces diferenciar bien estos perfiles de uso para diseñar intervenciones efectivas y también requieren enfoques basados en evidencia, contexto y comunidad.
para mí que es súper importante el tema de la evidencia, para tratar de evaluar los artículos. Cuando uno hace una revisión del tema de las drogas no inyectables y de uso recreacional, prácticamente no existe información. Cuando accedemos a los pocos artículos que existen, son artículos que no están muy estructurados y que son solamente cuentan experiencias de centros de ONGs o cuentan experiencias, pero en el fondo no tenemos ninguna forma de evaluar realmente que son cosas que suenan bien, que suenan bonitas, pero las intervenciones propiamente tal no están medibles, por lo tanto no tenemos indicadores muy claros. Los indicadores realmente para este tipo de acciones tampoco están tan claras y por lo tanto es importante que como comunidad científica y de los grupos que están interviniendo a este nivel, es importante saber cuáles son los indicadores que nosotros queremos medir, ¿no? Para poder proponer intervenciones. Por lo tanto, cuando hablamos de drogas estimulantes no inyectables, que es el gran problema de Latinoamérica, la definición es que son sustancias químicas diversas que activan o potencian la actividad del sistema nervioso central. Entonces, aumenta el estado de alerta, incrementa la energía, la sensación de euforia, y su aumento básicamente se puede explicar en dos partes. Cuando nosotros evaluamos, vemos que lo primero son causas psicológicas, que por ejemplo existen manejos que pueden ayudarles a un manejo emocional en una primera etapa para situaciones traumáticas o dolorosas, que eso en el fondo no están diagnosticados, están subdiagnosticadas y por lo tanto no están siendo cubiertas por esta gran crisis de salud mental que estamos teniendo actualmente, ¿no? Y las sociales como la normalización a través de lo que yo les hablaba de las redes sociales. Cuando uno lee estos primeros libritos que yo les mostré, es impactante porque en el fondo ellos cuentan así, o sea, en el fondo, los chicos están creciendo con una normalización en el consumo de esto, ¿no? Entonces en el fondo los papás no tienen idea, o sea, los papás, pucha, ellos manejan su propia tarjeta de, no sé, por la cuenta RUT o lo que sea, pero en el fondo van pagando de esa forma y no tienen idea a lo que están siendo expuestos básicamente los hijos, ¿no? La búsqueda de pertenencia comunitaria, que eso viene desde siempre, ¿no? Y el aumento del placer y facilitación de la comunicación interpersonal. Por lo tanto, cuando hablamos de drogas estimulantes y el aumento del riesgo de adquirir el VIH, lamentablemente la mayoría de la evidencia científica y los programas en el mundo están enfocados a que predominen las drogas inyectables, ¿no? Los opioides. En Latinoamérica básicamente es la cocaína, las anfetaminas y las nuevas sustancias psicoactivas y que están básicamente asociados a conductas sociales sexuales de riesgo. Contexto sociocultural, entonces, básicamente cuando hablamos del contexto sociocultural, cuando hacemos la anamnesis de estos pacientes, los ingresos en PrEP, por ejemplo, o anamnesis en los UNACES, es importante agregar también el número de parejas sexuales que tiene esa persona, que aumenta también durante el consumo en la duración prolongada de esta relación sexual, los riesgos que pueden tener, ¿no? Siempre descartar el VIH cuando un paciente llega contando el consumo frecuente, descartar VIH, descartar otras infecciones de salud mental, o sea, de transmisión sexual, hacer test de salud mental para ver el diagnóstico, si cumple o no con los criterios de dependencia y si participa o no en los chemsex. Vean ustedes, por ejemplo, que esta es la curva del uso de drogas no inyectadas, estamos hablando de la metanfetamina, la importancia de crecimiento exponencial prácticamente que estamos teniendo en los últimos 10 años. O sea, en el fondo eso es innegable. O sea, por lo tanto, el acceso es mucho más fácil, el consumo está siendo mucho mayor. No estamos diciendo que sea un consumo, es un consumo que está cada vez más generalizado y de ese consumo generalizado solamente una mínima parte de ese paciente con dependencia. Pero esa mínima parte puede ser muy importante, por ejemplo, para el mayor riesgo del VIH. Y entonces, ¿cuáles serían las intervenciones propuestas? Entonces, lo más importante es que nosotros tenemos que buscar evidencia científica actual. Yo la busqué por todos lados, le pedí a un amigo que es también muy bueno para la búsqueda y básicamente que esté enfocada en este subgrupo de pacientes con consumo de droga. Solamente tenemos 6 ensayos clínicos, de los cuales 5 son relacionados con PrEP. Las intervenciones en este grupo, por ejemplo, intervenciones a nivel comunitario, intervenciones a nivel social, de atención primaria, prácticamente son anecdóticas, ¿ya? O sea, muy poca literatura. Problemas recientes, es un problema, siempre se asocia que es un problema reciente, ya no tan reciente, ¿eh? O sea, en el fondo ya llevamos 10 años con este aumento importante y seguimos no estando preparados como equipos de salud, como sistema de salud, para manejarlo, ¿no? Y escasez de recursos claramente asignados a este problema. Y
además también es muy difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Es importante que nosotros sepamos diferenciar cuáles son los perfiles del consumo, si es experimental, ocasional, habitual o diario, la diversidad de los contextos, ¿no? Si consumen como trabajadores sexuales, si es solamente una fiesta, un festival, en el contexto del chemsex, y diferentes, además también niveles de autopercepción de riesgo. O sea, en el fondo eso ha sido un problema constante en las personas que trabajan en patología dual con respecto a que cuando se dan cuenta que tienen un problema es que ya está demasiado tarde la cosa. Entonces, las recomendaciones prácticas, intervenciones efectivas. Si nosotros encontramos una persona, un paciente, que no tiene el VIH o que tiene un diagnóstico reciente de VIH, que tiene adicciones, buscar la forma de lograr que entre a un centro de tratamiento y de abuso problemático. Los programas comunitarios integrados son intervenciones efectivas, ¿ya? Tanto para la profilaxis como para el testeo masivo de los pacientes, y manejo multidisciplinar el VIH y otras ETS. Y el comunitario. Acá la piedra angular para la llegada a las personas que tienen alto riesgo de contagio del VIH es APS y las ONGs, ¿no? Tenemos que tener consejerías directas sobre consumo, el contexto social y el riesgo. Evaluar las experiencias negativas relacionadas al consumo, ¿no? En el fondo si hubo también, además también de este consumo, agresión, robo, cuántas personas que fueron, atrás, después de un consumo de droga, por ejemplo, que luego ya no se acuerda absolutamente de nada, ¿no? de lo que le pasó, cuántas historias hemos escuchado nosotros. El lenguaje siempre tiene que ser empático y sin juicio, eso es fundamental, y facilitar recursos disponibles, evitando la presión para cambios inmediatos. O sea, en el fondo no hay que ser tan incisivo, sino que, por ejemplo, desde el momento que yo diagnostico un paciente que llega al UNACES con un diagnóstico de sífilis, ¿ya? Le hacemos el examen, tiene un VIH negativo y todo lo demás, inmediatamente ese paciente debería rescatarse para partir con su terapia PrEP. No deberían entrar a la fila y a la lista de espera de este PrEP, ¿no? Porque ya es un paciente de altísimo riesgo y por lo tanto es un paciente que nosotros deberíamos empezar cuanto antes con la terapia, ojalá en esa misma consulta el paciente ya irse con su PrEP para la casa. Entonces, el PrEP, como ya les dije, es la herramienta clave. Como definición, para prevenir el VIH desde el año 2015 lo ha demostrado y es ampliamente costo efectivo. Y la evidencia científica muestra, por ejemplo, vean ustedes, este es uno de los ensayos clínicos, de los pocos que hay, pero está muy bueno porque son 2.413 pacientes de Van Gogh que eran drogas inyectables, era abuso de drogas inyectables. O sea, en el fondo ya no existe la forma más difícil, más fácil de contagiarse del VIH. Y vean ustedes que dependiendo del porcentaje de adherencia a la profilaxis bioral, lograban hasta un 80%, mira, a partir del 90% de adherencia se lograba prácticamente el 80% de la efectividad del PrEP, ¿ya? Y en cambio cuando el paciente ya bajaba del 60-65%, esta efectividad llegaba al 50%. O sea, básicamente son de la forma más fácil de contagiarse del VIH, es tremendamente efectivo, tremendamente costo efectivo, pero dependemos de la adherencia. Por lo tanto, son pacientes que además también, en el fondo, es muy difícil lograr que vayan a retirar todos los meses sus medicamentos, entregarle. Existen estrategias, por ejemplo, de ir a retirarlo a ir a entregarlo a los pacientes que son homeless, que tienen situación calle, ir a entregarlos a sus centros de acogida, etcétera, etcétera. Pero aún así es muy difícil lograr la adherencia de estos pacientes. Por lo tanto, parece que está más que claro que en el momento que nosotros podamos utilizar el PrEP inyectable, ¿no?, va a ser la solución para este nicho de pacientes. O sea, en el fondo, paciente que nos va a costar la adherencia, sería una muy buena inversión eso. Este es el purpose que se presentó, y yo lo quiero que lo van a presentar acá varias veces en el transcurso de la jornada, pero básicamente para mostrarles que el lenacapavir cada 6 meses es tremendamente efectivo, ¿no? Tenemos ya ensayos clínicos y esto va a ser la solución para este grupo particular de pacientes. La estrategia de STTR, ¿no?, que es buscar, testear, tratar y retener, el modelo integral. Básicamente eso deberían estar en todos los centros de ONGs y los centros de salud comunitaria y APS, donde se identifica a las personas que puedan tener VIH o tener un alto riesgo de contagio
Y básicamente es buscarlo, o sea, en el fondo, paciente que acude, no darle una cita para otro día, sino que aprovechar inmediatamente hacerle un test rápido. Si ese test rápido sale positivo, ¿ya? Si es un cuarta generación, por ejemplo, se diagnostica o se descarta precozmente el VIH, y si se diagnostica, se parte el tratamiento inmediatamente con terapia antirretroviral, y en los pacientes que salen negativo, partir con el PrEP, ¿no? Eso sería como lo ideal. Y retener a estos pacientes para una atención y para prolongar. Entonces, la aplicación en Latinoamérica es súper limitada, está siendo súper dificultosa, básicamente por trámites burocráticos y por la poca capacidad que tenemos nosotros para poder atender. O sea, yo creo que ya después de esta primera oleada ya nos estamos un poco equilibrando un poco de estos pacientes, tratar de efectivamente unirnos. Existen iniciativas que son muy interesantes. Nosotros partimos con una ONG hace muy poquito ahora en el Hospital Barros Luco, donde ese trabajo en colaborativo, la verdad es que está siendo súper positivo. Partimos ahora recién, vamos, pero los compañeros, por ejemplo, de Lucio Córdoba llevan muchos años trabajando con ellos, y la verdad es que son un gran aporte. O sea, en el fondo, la forma que nosotros tenemos no es quedarnos sentados en nuestros polis de hospitalización terciaria esperando a que lleguen los pacientes. Nosotros tenemos que hacer alianzas estratégicas, facilitar la vida de los pacientes que tienen alto riesgo, tratar de facilitar la vida de los pacientes, que son pacientes que no pueden ir cada 3 meses a la consulta o a retirar el PrEP. Nosotros tenemos que evaluar todas esas situaciones particulares y tratar de ser un poco más flexibles, ¿no? Y estoy terminando ya. Acciones claves para el equipo de salud. Entonces, estés rápido en espacios que frecuentan este grupo de pacientes, identificar los riesgos y una consejería no estigmatizante, incorporar pruebas de vinculación inmediata de diagnóstico clínico y el tratamiento accesible tanto para PrEP como para terapia antirretroviral de los pacientes que se diagnostican recientemente. ¿Vale? Además, también siempre, después también otra deuda que tenemos con la sociedad es la terapia post-exposición sexual, ¿no? Entonces, eso también es una cosa que deberíamos tener incorporado también en nuestro centro. Siempre estos pacientes que, además también de tener otra infección de transmisión sexual, agregar la vacunación contra hepatitis B, contra la papiloma y el cribado de ITS mientras podamos hacer. Por lo tanto, en el resumen de las recomendaciones sería incluir una anamnesis, las preguntas importantes que sean claras, dirigidas a identificar eventual consumo de sustancia, si es experimental, ocasional, habitual o diario, el contexto en que se realiza, ¿no? Si es trabajo sexual, fiestas, festivales o chemsex, evitar el prejuicio y el juicio y cuidado con el lenguaje no verbal. Evaluar el impacto del consumo en el ámbito físico, laboral y social. Realizar el examen físico completo, identificando signos como disminución de peso y o desnutrición, ya que los pacientes muchas veces vienen claramente desnutridos y no tienen la percepción de que en el fondo están mal, y si uno hace una buena anamnesis, un buen examen físico, sí que podría sospechar. Identificar los síntomas y signos de enfermedades psiquiátricas también, síntomas depresivos, ansiosos, psicóticos, para la remisión temprana en los centros especializados, que bueno, ahí es una cosa también que es muy complicada, que lo podemos discutir más adelante. Y los pacientes de alto riesgo de tamizaje, siempre, ITS, VIH, hepatitis B y C, testeo periódico. Hay problemas también con la hepatitis C, que también lo vamos a hablar, lo podemos hablar si ustedes quieren, ¿ya? La recomendación de las vacunas, el envío de personas seronegativas al PrEP más cercano y, en caso de identificar consumo problemático de sustancias con o sin síntomas psiquiátricos, siempre intentar evitar a un centro de adicciones. Con esto termino. Muchas gracias.